Buenos días. El tema que me corresponde es marco legal para formulación y evaluación de proyectos, presentado por Jorge Iván Esteban Roldán Cogollo. Como tabla de contenido tenemos, primero, marco legal e institucional del proyecto, segundo, aspectos institucionales, tercero, aspectos legales, cuarto, tipos de organización, quinto, modalidades de contratación y sexto, contenido de un contrato. Primero, marco legal e institucional del proyecto. El proyecto como tal posee una plataforma jurídica, la cual es importante que el analista del proyecto tenga como referencia el hábito legal e institucional, la cual operará el proyecto tanto en su etapa origen como en su implementación y puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no encuentra el marco legal o si no está con los correspondientes papeles legales para que se tenga una ejecución eficaz y eficiente. ¿Qué hay que tener en cuenta para el marco legal del proyecto? El marco legal de un proyecto es dependiendo del país o región en la que esté ubicado y en la cual éste se tenga que ejecutar con las siguientes medidas, como lo que son las leyes, los papeles legales al día. Entre ellas, las leyes más comunes se deben considerar un proyecto que se incluye. Primero, leyes ambientales, segundo, leyes de zonificación, tercero, leyes laborales, cuarto, leyes de construcción, quinto, leyes fiscales. Como leyes ambientales, podemos decir que las leyes ambientales están diseñadas para asegurar que cualquier proyecto no tenga un impacto negativo en el medio ambiente. En el segundo, leyes de zonificación. Las leyes de zonificación establecen las áreas en las que se permiten diferentes tipos de proyectos y usos de la propiedad. Tercero, leyes laborales. Las leyes laborales establecen los derechos y obligaciones de los empleadores y los empleados. Cuarto, las leyes de construcción. Las leyes de construcción establecen los requisitos y estándares para la construcción de edificios y estructuras. Y quinto, leyes fiscales. Las leyes fiscales establecen las obligaciones tributarias del proyecto y su impacto en los impuestos. Aspectos institucionales. Aspectos institucionales de un proyecto se refieren a las organizaciones, agencias y grupos de interés que están involucrados en el proyecto y interactúan entre sí. Es importante identificar adecuadamente los aspectos institucionales del proyecto, ya que de esto pueda que el proyecto tenga éxito o no. Entre los aspectos a tener en cuenta se incluyen, primero, gobernanza, segundo, financiación, tercero, asociaciones, cuarto, comunicaciones y quinto, evaluación y seguimiento. Como gobernanza, es importante identificar los grupos de interés, actores claves que están involucrados en el proyecto, así como las estructuras de gobernanza y decisiones que se seguirán para asegurar una toma de decisiones efectivas. Segundo, la financiación, identificar la fuente de financiación disponible para el proyecto y las instituciones o agencias encargadas de otorgar y administrar los fondos. Tercero, asociaciones, identificar las organizaciones con las que se puede asociar para implementar el proyecto de manera más efectiva y cómo estas asociaciones pueden ser manejadas y administradas. Cuarto, comunicaciones, identificar los canales de comunicación, herramientas que deben ser necesarias para comunicarse de manera efectiva entre todas las partes interesadas del proyecto. Y quinto, evaluación y seguimiento. Establecer un plan de monitoreo, evaluación del proceso del proyecto y cómo se informará a las partes interesadas y asimismo tener en cuenta toda la parte de evolución del proyecto para tener una ejecución perfecta, así todas las partes salgan beneficiadas. Aspectos legales. Los aspectos legales de un proyecto se refieren a las diferentes leyes, regulaciones y normativas a las que el proyecto debe cumplir. Es importante abordar adecuadamente los aspectos legales de un proyecto desde el principio, ya que al no cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes puede tener una grave consecuencia para el proyecto y sus organizadores. Entre los aspectos legales que se debe considerar en un proyecto se incluyen, primero, regulaciones ambientales, segundo, regulaciones de salud y seguridad laboral, tercero, regulaciones fiscales, cuarto, regulaciones de protección de datos, quinto, regulación corporativa y comerciales. Entonces, la primera es la regulación ambientales.
dice que es asegurarse de que el proyecto cumpla con las leyes y regulaciones ambientales aplicables en la región o el país donde se lleva a cabo. Segundo, regulaciones de salud y seguridad laboral. Asegurarse de que el proyecto cumpla con las leyes y las regulaciones de salud y seguridad laboral aplicables para garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados, contratistas y visitantes. Tercero, regulaciones fiscales. Conocer y cumplir con las leyes fiscales aplicables y tener un plan financiero adecuado para garantizar el conocimiento o el cumplimiento de impuestos y obligaciones tributarias. Cuarto, regulaciones de protección de datos. Asegurarse de que todos los datos personales financieros recolectados durante la implementación del proyecto se manejen de manera segura y cumplir con cualquier ley o regulación de protección de datos aplicables. Quinto, regulaciones corporativas y comerciales. Asegurarse de que el proyecto cumpla con las leyes y las regulaciones corporativas y comerciales aplicables, como la ley de sociedades, de propiedades intelectuales o de competencia, entre otras. Es importante tener en cuenta que estos aspectos legales pueden variar según el país, región o sector en el que se realiza el proyecto. Por lo tanto, se recomienda contar con asesoramiento legal para garantizar que se cumplan todas las leyes y regulaciones relevantes durante todo el proceso del proyecto. Tipos de organización. Con respecto a la sociedad, el Código Civil y el Código de Comercio establecen varios tipos de sociedad para enmarcar la organización empresarial y se define como un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otro efecto en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultan de la explotación. La sociedad puede ser civil o comercial. La sociedad comercial es toda aquella que se forma para negocios y que la ley califica como actos de comercio. De acuerdo al Código Civil y al comercio, las sociedades comerciales o mercantiles se pueden clasificar en tipos de organizaciones: sociedad colectiva, sociedad en comandita y sociedad de responsabilidad limitada. En sociedad colectiva, los socios responden solidaria y limitadamente por las operaciones sociales. En sociedad en comandita, sociedad en la cual uno o más socios se comprendan solidariamente e ilimitadamente en una responsabilidad en las operaciones sociales de la firma, y uno o varios socios comprenden su responsabilidad hasta el monto de sus aportes a la misma. En sociedad de la responsabilidad limitada, en este tipo de sociedad, los socios responden hasta el monto de sus aportes, el capital social de la sociedad que estará representando por cuotas de igual valor debe ser pagado totalmente al integrante de la compañía. La sociedad responsable limitada no puede tener menos de dos socios ni más de 25. Sociedad anónima. La sociedad anónima se forma con la reunión de un fondo social constituido por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes. Este tipo de sociedad no puede inscribirse ni funcionar sin un mínimo de 5 accionistas. Quinto, sociedades de economía mixta. Estas sociedades se denominan mixtas ya que tienen aportes de capital privado y de capital estatal y se comportan legalmente según se disponga dentro de los estatutos de constitución, ya sea a manera de una empresa privada o en el caso de los aportes de la sociedad sean en un 90% del Estado. La sociedad tendrá un tratamiento como una empresa industrial y comercial del Estado. Sociedades extranjeras son las que se constituyen conforme al ordenamiento jurídico de otro país y para su funcionamiento requieren del establecimiento de una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para la cual debe cumplir con varios requisitos legales. Estas sociedades están sujetas al control nacional por parte de la Superintendencia de Sociedades o de la bancaria. Empresas de economía solidaria. Toda asociación voluntaria de personas en que se organizan esfuerzos y recursos con el propósito principal de servir directamente a sus miembros sin ánimo de lucro siempre que reúnan las siguientes condiciones básicas: con el número de socios sea variable, el capital variable e ilimitado y la duración indefinida, que funcione de acuerdo al principio de autonomía democrática, que los excedentes corporativos se distribuyan entre los socios, que se propongan impulsar permanentemente la educación sin ánimo de lucro, ayudando a las comunidades sin economía y sin recursos. Modalidades de contratación. Tipos de contratación.
Existen varias modalidades de contrato de proyectos que pueden ser utilizadas dependiendo de la naturaleza y alcance del proyecto. Algunas de ellas son: primero, contratación por horas o servicios. Se utiliza cuando el proyecto tiene un alcance definido y limitado en el tiempo, por lo que se encuentra en un proveedor específico para llevar a cabo la obra o servicio. Segundo, contratación por administración. Se utiliza cuando el proyecto no tiene un alcance definido y requiere la coordinación y supervisión continua de un equipo dedicado exclusivamente al proyecto. Tercero, contratación llave en mano. Se utiliza cuando el contratista se hace responsable tanto del diseño como de la construcción y entrega del proyecto al cliente una vez finalizado. Cuarto, contratación por tiempo y materiales. Se utiliza cuando el alcance del proyecto no está completamente definido y se requiere flexibilidad en los costos de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Quinto, contratación por cursos públicos. Se utiliza en proyectos financiados con fondos públicos en los que se busca la participación de diferentes proveedores y la transparencia en el proceso de selección del contratista. Contenido de un contrato. El contenido de un contrato de proyectos puede variar dependiendo de la naturaleza y alcance del proyecto. Sin embargo, algunos de los elementos que se deben incluir en un contrato de proyectos son: primero, identificación de las partes. Incluir la identificación completa de la empresa contratada y del cliente para que quede claro quiénes son las partes involucradas en el proceso. Segundo, definición del proyecto. Es importante que se describa detalladamente el proyecto para que tanto la empresa contratada como el cliente sepa con claridad qué se va a realizar. Tercero, el alcance del proyecto. El contrato debe establecer cuáles son los límites del proyecto y qué responsabilidades tendrá la empresa contratada. Cuarto, la plaza de ejecución. Debe definirse cuánto tiempo tendrá la empresa contratada para llevar a cabo el proyecto. Quinto, presupuesto. Debe establecer el costo total del proyecto, las formas de pago, las cláusulas de revisiones y o incremento de precio. Sexto, garantías. Garantías. Es importante incluir las garantías ofrecidas por la empresa contratada en cuanto a la calidad del trabajo realizado y el respeto a las fechas de entrega. Propiedad intelectual. Si el proyecto implica la creación de obras protegidas por propiedad intelectual, se debe definir quién tendrá los derechos sobre ellas. Octavo, confidencialidad. Si existe información sensible o secreta en el proyecto, se debe concluir o incluir cláusulas de confidencialidad y protección de datos. Noveno, causales de terminación. Es recomendable incluir las causales de terminación del contrato para casos en los que el proyecto no cumpla con los términos o tiempos acordados. Y décimo, ley aplicable y jurisdicción. Se debe indicar la ley aplicable y la jurisdicción donde el contrato tendrá validez y los posibles conflictos que se resolverán. Es importante que un contrato de proyecto sea claro y completo para que no existan malentendidos ni desacuerdos durante la ejecución del proyecto, para que se tenga una eficiencia y una eficacia excelente durante todo el proceso. Gracias.